En el corazón del Mediterráneo, hace más de 2400 años, una ciudad brillaba con una luz que transformaría para siempre el curso de la civilización occidental. Atenas no era la más grande ni la más poderosa de las polis griegas, pero bajo el liderazgo de un hombre excepcional se convirtió en el faro cultural, político y artístico del mundo antiguo. Ese hombre era Pericles, y su visión de la democracia y la grandeza humana sigue resonando en nuestros días como un eco imperecedero de lo que una sociedad puede lograr cuando el talento y la ambición se encuentran con la oportunidad. Histórica Pericles nació alrededor del año 495 a.C. en una de las familias más distinguidas de Atenas. Su padre, Jantipo, había sido un destacado general que comandó las fuerzas atenienses en la batalla de Micala, donde los griegos aplastaron definitivamente las ambiciones persas de conquistar el Helesponto. Su madre, Agariste, pertenecía a la poderosa familia de los Alcmeónidas, la misma que había dado a Atenas al legendario reformador Clístenes, considerado el padre de la democracia ateniense. Desde su cuna, Pericles estuvo destinado a respirar el aire enrarecido de la élite política, pero también heredó algo más peligroso: la maldición que pesaba sobre los Alcmeónidas por un antiguo sacrilegio cometido generaciones atrás. Esta mancha en el linaje familiar sería utilizada por sus enemigos políticos una y otra vez para intentar socavar su autoridad. La infancia de Pericles transcurrió en una Atenas que acababa de emerger victoriosa de las guerras médicas, ese conflicto titánico contra el imperio persa que había puesto en jaque la existencia misma de la civilización griega. El niño creció escuchando relatos de Maratón y Salamina, de héroes que habían defendido la libertad contra la tiranía oriental, pero su educación fue mucho más allá de las historias bélicas. Su familia se aseguró de que recibiera la mejor formación intelectual disponible. Estudió música con Damón de Oa, quien no solo le enseñó teoría musical, sino también los principios de la armonía política y social. Más significativamente, se convirtió en discípulo del filósofo Anaxágoras de Clasomene, un pensador revolucionario que explicaba los fenómenos naturales mediante causas materiales y no mediante la intervención caprichosa de los dioses. Esta educación racionalista marcaría profundamente el carácter de Pericles, dotándolo de una serenidad y una capacidad analítica que lo distinguirían de los políticos más impetuosos de su tiempo. Cuando Pericles entró en la vida pública ateniense, en la década del 460 a.C., la ciudad se encontraba dominada por la figura de Simón, un aristócrata conservador que favorecía la alianza con Esparta y la hegemonía de las clases tradicionales. Pericles, en cambio, se alineó con la facción democrática liderada por Efialtes. Juntos emprendieron una reforma radical del sistema político ateniense. En el año 462 a.C., lograron despojar al Areópago, el consejo aristocrático, de la mayor parte de sus poderes políticos, transfiriéndolos a la Asamblea Popular y a los tribunales democráticos. Este golpe institucional enfureció a los conservadores. Efialtes fue asesinado poco después, probablemente por sicarios contratados por sus enemigos políticos. Pericles heredó el liderazgo de la facción democrática y con él todos los peligros que conllevaba desafiar el orden establecido. Pero Pericles no era un demagogo común. No buscaba el poder mediante el halago fácil o la promesa vacía. Su estrategia era más sutil y duradera. Comprendió que para consolidar la democracia necesitaba hacer que los ciudadanos comunes se sintieran verdaderamente parte del Estado. Introdujo el pago de salarios por el servicio público, permitiendo que incluso los más pobres pudieran participar en las instituciones democráticas sin sacrificar su sustento. Amplió la ciudadanía y fortaleció el poder naval de Atenas, porque sabía que los remeros de la flota, ciudadanos humildes en su mayoría, eran la verdadera columna vertebral del poder ateniense. Y sobre todo lanzó un programa de construcción monumental que transformaría física y espiritualmente la ciudad, el Partenón. Ese templo sublime dedicado a Atenea que aún corona la Acrópolis no fue simplemente un edificio religioso, fue una declaración política, una afirmación en mármol pentélico de que Atenas era la ciudad más grande de Grecia, merecedora de liderar la Liga de Delos, la alianza militar que se había formado para defenderse de Persia y que Pericles había transformado hábilmente en un imperio ateniense. El dinero del tesoro común, que técnicamente pertenecía a todas las ciudades aliadas, fue desviado para pagar a los escultores, arquitectos y artesanos que levantaron el Partenón, los Propileos, el Erectaion y todos los demás edificios que convirtieron la Acrópolis en una maravilla del mundo antiguo. Esta política no estuvo exenta de controversia. Los aliados de Atenas protestaron amargamente por lo que consideraban un robo descarado. Dentro de la propia Atenas, aristócratas como Tucídides, hijo de Melesias, acusaron a Pericles de dilapidar los fondos públicos en proyectos vanidosos.
Pero Pericles defendió su programa con un argumento brillante ante la asamblea, declarando que Atenas, al proporcionar seguridad a sus aliados, tenía derecho a utilizar los recursos como mejor le pareciera. Y añadió algo más profundo, que la grandeza arquitectónica y artística no era un lujo, sino una necesidad política y espiritual. Una ciudad hermosa inspiraba orgullo cívico, atraía talento de todo el mundo griego y demostraba la superioridad de la democracia sobre otros sistemas de gobierno. Efectivamente, bajo el liderazgo de Pericles, Atenas se convirtió en un imán para los mejores cerebros de Grecia. El historiador Heródoto presentó allí sus investigaciones sobre las guerras médicas. El dramaturgo Sófocles escribió sus tragedias inmortales para los festivales teatrales atenienses. El escultor Fidias, amigo personal de Pericles, creó obras maestras que definieron el ideal clásico de belleza. El filósofo Anaxágoras enseñaba públicamente en el Ágora. Nunca antes, y quizás nunca después, se había concentrado tanto talento creativo en un solo lugar y tiempo. Fue lo que más tarde se conocería como el siglo de oro de Atenas, o más exactamente, la edad de Pericles. Pero la gloria tiene un precio, y el de Atenas sería devastador. El imperio ateniense despertaba cada vez más resentimiento entre las demás ciudades griegas, especialmente en Esparta, la gran potencia terrestre que veía con alarma el crecimiento del poderío naval ateniense. Las tensiones se acumularon durante décadas. Hubo guerras breves, treguas frágiles, provocaciones mutuas. Pericles navegó estas aguas turbulentas con habilidad, alternando la firmeza con la diplomacia. Pero en el año 431 a.C., la situación estalló definitivamente, cuando la ciudad de Megara, aliada de Esparta, fue sometida a un embargo comercial devastador por parte de Atenas, y cuando Atenas se negó a renunciar a su dominio sobre Corinto, Esparta y sus aliados declararon la guerra. Comenzaba así la Guerra del Peloponeso, el conflicto que desangraría Grecia durante más de un cuarto de siglo y destruiría el esplendor que Pericles había construido tan cuidadosamente. La estrategia de Pericles era clara: no enfrentar al poderoso ejército espartano en campo abierto, sino refugiarse tras las murallas de Atenas y sus fortificaciones que la conectaban con el puerto del Pireo. La flota ateniense dominaría los mares, hostigando las costas del Peloponeso, mientras que la ciudad resistiría cualquier asedio gracias a su acceso marítimo. En teoría, era un plan perfecto. En la práctica fue una catástrofe humanitaria. Miles de campesinos atenienses abandonaron sus tierras y se apiñaron dentro de las murallas de la ciudad. La superpoblación, el calor del verano y las condiciones sanitarias deplorables crearon el caldo de cultivo perfecto para una epidemia. En el año 430 a.C., una enfermedad misteriosa y letal, que los historiadores han intentado identificar sin éxito definitivo como tifus, viruela o fiebre tifoidea, se abatió sobre Atenas. La peste mató a un tercio de la población. Los cadáveres se apilaban en las calles. El orden social se desmoronó. La gente, enfrentada a una muerte aparentemente arbitraria, abandonó toda consideración moral y religiosa, entregándose al hedonismo desesperado o al saqueo. El legado de Pericles es complejo y multifacético. Por un lado, llevó la democracia ateniense a su máxima expresión, creando un sistema donde la participación ciudadana era no solo un derecho, sino una realidad práctica. Transformó Atenas en el centro cultural del mundo griego, dejando un patrimonio artístico y arquitectónico que aún hoy nos deslumbra. Bajo su liderazgo se sentaron las bases del pensamiento occidental en filosofía, historia, drama y política. El famoso discurso fúnebre que pronunció en honor a los caídos del primer año de guerra, preservado por el historiador Tucídides, sigue siendo una de las defensas más elocuentes jamás escritas de los valores democráticos, de la libertad individual dentro de la responsabilidad colectiva, de la meritocracia y la igualdad ante la ley. Pero por otro lado, Pericles también fue el arquitecto de un imperio que oprimía a otras ciudades griegas, negándoles la misma libertad que tanto enaltecía para Atenas. Su intransigencia contribuyó al estallido de una guerra que destruiría el mundo que había ayudado a crear. Y su democracia, por muy avanzada que fuera para su época, excluía a las mujeres, a los metecos o extranjeros residentes, y por supuesto a los esclavos que constituían una porción significativa de la población.